Nuevamente, amigos y amigas de la Agencia Noticias Fides, volvemos ahora para conversar con el profesor universitario y también analista en temas indígenas, Marcelo Fernández, con quien queremos hablar un tema que obviamente es importante. ¿Cuál es el rol de los pueblos indígenas en el Estado plurinacional? Y si verdaderamente son sujetos políticos que el Estado les ha reconocido en la Constitución Política del Estado. Marcelo, bienvenido a la Agencia de Noticias Fides. Gracias a Nancy. Efectivamente, en los últimos años la población indígena, sobre todo a partir de la nueva Constitución 2009, ha perdido su condición política, ha perdido su protagonismo y la condición de instancias propositivas de transformación de nuestra sociedad. Han sido más, se ha convertido en un instrumento bajo el epíteto de movimientos sociales. Los pueblos indígenas tienen problemáticas grandes, por ejemplo, la participación política, que no se discute. Por ejemplo, en el tema de administración de justicia tampoco se promueve. En el tema de desarrollo tampoco, digamos, se les ha dado las oportunidades, ni se coadyuva a partir del Estado, ¿no es cierto?, los ejes centrales de qué deben desarrollar. En el tema medio ambiente, en el tema, por ejemplo, de uso de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, las poblaciones indígenas, en ese sentido, digamos, siempre han estado con estas propuestas desde que son indígenas a partir de la colonia, pasando por la República, pasando por el 52 y hoy. Y hoy, lamentablemente, se han convertido en instrumento, en artífice, bandera política, pero no más que eso, ¿no? Yo creo que... Pero el concepto de la Constitución del 2006, Fernando, era otro, ¿no? Sí. Bueno, la Constitución ha tenido varias transformaciones, ¿no? Es decir, el del 94, que es más o menos una pequeña avanzada con el término de multiculturalismo, pero una avanzada, digamos, ¿no? Pero la Constitución de 2009 es la Constitución más importante porque justamente son los pueblos indígenas en 1990, la marcha, ¿no es cierto?, que se produce las tierras bajas hacia las tierras altas, donde se plantea la necesidad de la transformación y la Asamblea Constituyente. Estamos hablando de 1990. ¿No? Tuvieron que, a efecto de ese proceso es que el vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas se hace vicepresidente, ¿no? Y la Asamblea Constituyente también, digamos, ya está formulado, ¿no? Y, por supuesto, digamos, se apropia el Evo Morales y el MAS. Y hoy se asumen como que son los que han desarrollado y son los artífices de la Asamblea Constituyente. Esto no es así. Y no es así, ¿no? Por eso es que no entiende, el actual gobierno, el actual sistema político no entiende qué es la Asamblea Constituyente, porque fundamentalmente el tema de la descolonización, que es lo que más se ha discutido, ¿no? Y esa condición apenas, digamos, se ha desarrollado el viceministerio de descolonización, no sé qué tantos, y no ha hecho absolutamente nada. Más bien, el racismo y la discriminación en los últimos tiempos se ha diversificado, ¿no? Ya el racismo no solamente es de tú y tú, sino que más bien es todo se ha convertido en una especie de hábitos políticos y hábitos de la sociedad, ¿no? En ese tema no hemos desarrollado. Es un tema crucial para el desarrollo político, para el desarrollo económico, para el tema ambiental, para todos los temas. Si no atacamos ese problema, es decir, vamos a continuar en lo que estamos continuando. ¿El gobierno desarrolla una política de engaño a los pueblos indígenas? El gobierno, digo, del MAS, porque está ya como 17 años, digamos. Sí, yo creo que hay dos conceptos que hay que entender, digamos, ¿no? En el proceso histórico, yo creo que este gobierno es indigenista, no indianista, ¿no? Los indigenistas vienen también de Pátzcuaro, ¿no es cierto? ¿Por qué se puede caracterizar como indigenista? Porque son intermediarios, porque están intermediados por alguien que no es indígena y que no conoce, digamos, las necesidades y la cosmovisión indígena. Y eso es el MAS, por si acaso. Claro ejemplo es el señor ex vicepresidente, ¿no? Que, Álvaro García Linera. claro, que entiende, ¿no es cierto?, que cree entender
en profundidad el tema indígena, cuando no lo entienden, ni por la cáscara lo entienden. Entonces, ahí tenemos grandes deficiencias y por lo tanto son intérpretes, son intermediarios del tema indígena, y eso significa colonialidad política. ¿Qué significa eso? Hacer que los indígenas aún estén en una situación de minoridad y necesita alguien que hable por los indígenas. Y eso es realmente perjudica a todos los procesos. Pero ellos hablan de descolonización. Pero es una descolonización para ellos mismos, porque ni siquiera saben qué es descolonización. Los grandes teóricos de la descolonización, como Fanon, Césaire, están hablando de una descolonización vía violenta. Y nosotros en Bolivia no necesitamos ya desarrollar ese tipo de descolonización que estaba en boga en los años 60, necesitamos otra forma de descolonización. ¿Qué necesitamos descolonización? Sí, pero hay un término que me parece potente, es el diálogo, la interculturalidad. El proceso de interculturalidad crítica, porque también hay posturas de interculturalidad funcionales al Estado y necesitamos desarrollar procesos de interculturalidad crítica, que significa diálogos entre diferentes en igualdad de condiciones. Con esa propuesta sí podemos llegar a procesos de descolonización. Marcelo, ¿cuánto ha ayudado el gobierno, considerando todos estos elementos que usted nos dice, cuánto ha promovido políticas de protección, por ejemplo, a la extinción de los pueblos indígenas? Porque hay pueblos indígenas en riesgo, ¿no? Así es, por ejemplo, las tierras bajas. Las tierras bajas ya están cada vez más en una situación crítica, ¿no?, de representación. Hay pueblos indígenas que están en proceso de desaparición. Lo indígena no simplemente es decir, yo estoy de acuerdo con la presencia de los pueblos indígenas. O sea, hay que generar políticas. La revalorización, por ejemplo, idiomática. La valorización, por ejemplo, en los procesos electorales. ¿Qué es poder? ¿Cómo entiende el desarrollo? ¿No es cierto? ¿Cómo entiende, digamos, el trato con el medio ambiente? ¿Cómo entiende el trato, digamos, entre diferentes? Entonces, muchas cosas podemos aprender de los pueblos indígenas en el sentido positivo, ¿no? Pero cuando estamos montados en la matriz del pensamiento colonial, ahí sí instrumentalizamos, desconocemos, lo tratamos como menores de edad. Y esa situación perjudica al desarrollo integral del país, al proceso político del país, porque estamos llegando a una población inmensa, ¿no es cierto? Entonces no existen políticas reales de descolonización y de llevar procesos de diálogo intercultural en sentido crítico. Es decir, el gobierno sigue con esta visión colonizante con los pueblos indígenas. Así es. Lamentablemente hay que decirlo por si acaso, ¿no? O sea, el colonialismo y la colonialidad no termina en 1825, no termina, digamos, a partir de 1952-53, no, continúa por si acaso. Y más aún en Bolivia, donde tiene supuestamente una constitución de última generación, ¿no?, lo que quiere decir que la norma por sí misma no tiene poder transformativo, sino que tienes que desarrollar otras acciones para que el proceso de colonialismo y de discriminación se vaya cada vez allanándose. Marcelo, ¿en qué queda entonces el Estado plurinacional? El Estado plurinacional, digamos, a mí me parece una avanzada, o sea, reconocer de que somos una sociedad plural me parece perfecto, ¿no es cierto? Y eso es una cuestión histórica y hoy estamos montados en esa plurinacionalidad, pero esa plurinacionalidad no está llevando como corresponde, porque el Estado plurinacional significa reconocimiento mestizos, no mestizos, indios y no indios, es decir, en igualdad de condición. Esa condición, esa situación está cada vez más olvidada y instrumentalizada. Entonces, el Estado plurinacional queda, digamos, en el abstracto, ¿no es cierto?, de la ley, y no en un sentido, digamos, de practicidad, ¿no? Pero nosotros como realidad objetivamente somos plurales, tú y yo somos plurales, yo tengo una forma de visión de mundo, tú tienes una forma de visión de mundo, esa visión de mundo no puede ser anulada, no puede ser homogeneizada a partir de una norma, a partir de un hábitus cultural, sino más Pero bien, eso quiere el gobierno. eso es lo que quiere, por supuesto, instrumental. Yo creo que el mundo avanza en esa dirección, ¿no?, de reconocimiento de la pluralidad y procesos interculturales. Ahora, el MAS y el gobierno, este gobierno del MAS, siempre se arroga ser el autor de un mayor, de haber reconocido a los pueblos indígenas como sujetos políticos sociales. ¿Usted cree que es así? No creo que el hecho de que tengamos, digamos, una mayoría parlamentarios en la Asamblea Plurinacional no necesariamente quiere decir de que hay una participación real de los pueblos indígenas. No. La real participación de tiene que darse en distintas esferas y en distintos momentos.
Por ejemplo, acceso a créditos. Los pueblos indígenas de las tierras altas no tienen acceso a créditos, por ejemplo. No son sujetos de desarrollo, ¿no? Después, no son sujetos, digamos, ¿cómo se llama?, de generación de riqueza, ¿no? O sea, no se les está dando las oportunidades, cuando en el pasado fueron los artífices más importantes del sostén económico, social y político de este país, ¿no? Entonces creo que en el siglo XX, XXI más bien, es decir, esa condición se ha ido cada vez más en deterioro y cada vez más en olvido, y lo hemos convertido los pueblos indígenas simplemente en ornatos sociales, en ornatos políticos, y eso creo que ese no es avanzada, eso es más bien un retroceso real, ¿no es cierto?, de ese llamado Estado plurinacional. ¿Usted cree que los pueblos indígenas avanzaron sin ser tan acosados en el pasado, antes del MAS? Yo creo que sí, porque lo que pasa es que el Estado los ha ido cooptando, digamos, las élites. Y esto no es novedad. Una colonia igual los ha cooptado a los caciques, los ha cooptado, el poder colonial los ha cooptado hacia el poder de la colonización y colonial. Hoy más o menos se repite lo mismo, es decir, las élites indígenas, tanto de la organización originaria como sindical, están siendo cooptadas, pero las bases, ¿no es cierto?, actúan de otra manera, ¿no? Y claro, han desarrollado mecanismos de cooptación, por ejemplo, cuando redactan, digamos, en sus estatutos orgánicos los sindicatos, donde hay una cláusula donde dicen que sí deben ser, como se llama, deben obedecer, digamos, lo que dice el Estado. Y es una redacción que efectivamente utilizan para que las poblaciones indígenas vengan a marchar y simplemente se circunscriban a ese aspecto de utilización política. Instrumentalización total, ¿no? Gracias, Marcelo, muy amable por estos comentarios, este análisis sobre los pueblos indígenas, el indigenismo en Bolivia. Creo que es importante abordar estos temas porque, como usted dice, muchos se han quedado en la retórica, ¿no? Así es. Yo creo que hay que luchar desde todo punto de vista, toda política y actitud indigenista, ¿no? Y eso es instrumental, ¿no? Y eso es considerar a los pueblos indígenas como menores de edad. Muchas gracias. Ahí estaba la palabra de Marcelo Fernández, él es profesor universitario, pero también analista en materia indígena. Volveremos en cualquier momento.